Bienvenidos a este primer vídeo snippet de applecoding.com, donde vamos a ilustrar o a mostrar determinadas funcionalidades concretas, determinados ejemplos, pequeños trucos y, como en este caso, funcionalidades que van a incorporar futuras versiones de Xcode. En este caso estamos trabajando, como podemos ver, con la versión Xcode versión 7.2, que es la versión que actualmente existe en el App Store del Mac y que se puede descargar gratuitamente para cualquier usuario. Y tenemos un playground donde hemos creado un pequeño formulario, como podemos ver en la parte de la derecha, en la parte del editor asistente, donde tenemos pues una barra de navegación, dos campos de texto, un botón y un pequeño switch. En este caso, pues aquí tenemos el código que crea la vista, que crea cada uno de los elementos, que hace un Translate Auto Resizing Mask into Constraints para poder configurar las constraints desde cero. Luego metemos las diferentes constraints, redibujamos lo que es la interfaz, etc. No tiene mucho más misterio. Y todo esto lo hemos metido dentro de una función que nos devuelva para poder hacer aquí, pues como vemos, meterlo dentro de una constante vista test, donde hacemos una instanciación vacía de la clase que hemos creado, llamamos a la función crear vista y luego la vista que nos ha devuelto la asociamos a la propiedad Live View de Current Page en el XD Playground Page, que es la forma que tenemos a través de la librería XD Playground de mostrar en el editor asistente una vista que nos permita ver en tiempo real cómo nos está quedando o cómo va a quedar elementos que construyamos visualmente. Como si fuera algo parecido a un simulador, lo que pasa que lo tenemos en tiempo real. Y en este caso, tanto al botón como al switch les hemos puesto dos acciones, dos target. El primero del botón, pues que cuando lo pulsemos se lance esta función botón pulsado, y en el del switch, pues que se lance cambio switch. No tiene mucho más. Pero claro, esto en un playground, si hemos trabajado con ello, sabremos que tiene un pequeño problema, y es que nosotros podemos maquetar la interfaz y verla cómo queda, pero, como podemos ver, no podemos interactuar con esta interfaz, no podemos hacer nada con ella, porque no funciona. O sea, es decir, solamente nos permite a nivel visual ver cómo queda y ver que las constraints estén bien puestas, etcétera, etcétera, como en este caso que las hemos puesto a nivel de programación. Pero la nueva versión Xcode 7.3 Beta 2 nos da una nueva funcionalidad para este tipo de vistas que es muy práctica y que vamos a ver. Y bien, ahora ya estamos con la versión 7.3 beta, en este caso es la beta 2, aunque no lo diga de manera explícita, y tenemos exactamente el mismo formulario, el mismo código que ya teníamos anteriormente. Y aquí podemos ver una pequeña diferencia, y es que ahora, por ejemplo, este switch funciona y se mueve, y el botón se pulsa, e incluso los campos podemos también entrar dentro de ellos y podemos escribir en ellos, lo cual es algo bastante interesante. Por desgracia, lo que es la funcionalidad que nosotros le hemos dado, es decir, los targets que hemos querido añadir, no funcionan todavía, pero es un primer paso y es una incorporación. Tenemos que tener en cuenta que estamos con la versión beta 2. Pero esto ya por lo menos nos adelanta que es posible poder interactuar dentro de un playground con una interfaz que hayamos dibujado. Supongo que Apple no tardará mucho y que en próximas betas incorporará la funcionalidad completa para que podamos trabajar con estos playground y podamos incluso probar la funcionalidad de la propia interfaz. Porque además, como vemos aquí abajo, en cuanto hemos ido a escribir en el campo de texto, nos ha salido aquí, un pequeño error de lo que es el BSMatch, el kernel, de nombre inválido, capacidad inválida, en fin, una serie de valores, de errores un poco extraños que dan a entender que Apple efectivamente está trabajando en ello. Pero sin duda nos parece una funcionalidad muy interesante y que, como podemos ver, en el momento en el que esta funcionalidad se incorpore, pues nos puede permitir probar directamente interfaces en modo prototipo dentro de un playground y probar igualmente su funcionalidad.
Y con esto terminamos este primer video snippet y os invitamos pues a leer el artículo que que está creado junto a este y a seguir el resto o a suscribiros al canal de Apple Coding en YouTube para estar al día de todo lo que vayamos publicando. E igualmente que nos visitéis dentro de applecoding.com. Así que nada, un saludo y como decimos siempre, probad, trabajad, no dejéis de experimentar, que es la mejor manera de aprender, y good Apple Coding.